Entonces, es un movimiento muy, muy interesante, ¿verdad? Ya dijimos que se llama así por la trayectoria que describe Moby. Y bueno, aquí varias cuestiones interesantes. Si somos capaces de despreciar la resistencia del aire y la velocidad del viento, entonces vamos a tener una parábola perfecta. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, pues situaciones controladas, es decir, que no haya viento, aunque haya aire, vamos a ver que pues, prácticamente la trayectoria sigue siendo una parábola muy, muy, muy perfecta, exacta, y las ecuaciones que vamos a obtener se van a aproximar o se van a ajustar muy bien a las cuestiones experimentales, a las cuestiones reales. ¿Sí? ¿Y qué son esas situaciones? Bueno, primero que nada, como estamos lanzando el objeto a con una determinada inclinación, la velocidad pues, se va a descomponer. Se va a descomponer en una componente vertical y una componente horizontal. ¿Sí? Suponiendo que lo analizamos en un plano. ¿Vale? En un plano. Bien. Pero aquí sucede también otra cosa muy interesante. Y esa cosa muy interesante es la siguiente. Ay, ¿por qué me puse el caso para abajo? Aquí tenemos precisamente ese movimiento, pero lo voy a quitar. ¿Puedes apagar el video? Disculpa, gracias. Y es de que, bueno, vamos a suponer aquí está la persona, o puede ser una persona, un cañón, una fuente mecánica, un sistema mecánico que le imprima aceleración al objeto. Tú vas a describir una trayectoria parabólica, ¿sí? Con una velocidad inicial, la cual se va a descomponer en una componente vertical y una componente horizontal. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, en cualquier punto que va a corresponder a un valor del tiempo, de t, pues vamos a tener una velocidad dada. ¿Por qué? Porque en el movimiento que va hacia arriba es un movimiento desacelerado. ¿Sí estamos de acuerdo, verdad? Conforme va subiendo se desacelera. Se desacelera de tal manera que cuando llega al punto máximo, posteriormente, ¿qué sucede? Empieza a acelerarse, ¿verdad? Empieza a bajar. Va a ser un movimiento acelerado. ¿Sí estamos de acuerdo? Aquí lo que estoy yo dibujando es la velocidad en cualquier punto de la trayectoria del objeto. ¿Sí? En el movimiento hacia arriba, vean cómo precisamente estas cositas de aquí son las componentes de la velocidad, del vector velocidad. ¿Sí se entiende? Son las componentes del vector velocidad. ¿Vale? Aquí así, y bueno, ya sabemos más o menos que estas son las componentes. ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Más o menos, digo, lo estoy haciendo a mano. Bien, entonces cuando va hacia arriba, es un movimiento desacelerado. Cuando va hacia abajo es un movimiento acelerado. Pero aquí hay algo bien interesante. A pesar de que lo estoy haciendo a mano, ¿qué notan? ¿Qué notan? Recuerden, eso es componente X, componente Y, componente X, componente Y. ¿Qué notan? A ver, alguien. Más o menos lo hice a mano para tratar de que fuera lo más bien posible. ¿Algo? ¿Parece al sistema P2? No, no tanto. Bueno, sí.
Sí puede ya aplicarse, eso sí, pero no es la idea que quiero que vean o visualicen. No, ¿qué otra cosa? Algo. Traté de hacerlo. Ok, sí, va haciéndose cada vez más chiquita la componente y cuando sube. ¿Verdad? Y está arriba. Ok, eso es verdad. Es decir, el movimiento vertical es acelerado. Pero ¿qué onda con el horizontal? Dibujé las flechas del mismo tamaño. Exactamente. Pareciera que el vertical es acelerado, pero el horizontal no. El horizontal es constante. ¿Sí? Si no hubiera resistencia del aire ni viento, sí sería así. Entonces, fíjense cómo la velocidad es la combinación, pudiéramos decirlo así, la combinación lineal de un movimiento acelerado, porque va cambiando la velocidad de forma vertical, y un movimiento constante donde no cambia. Eso es algo muy curioso, muy sorprendente, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que el movimiento vertical es un movimiento acelerado y por lo tanto las ecuaciones son cosas como esta. La altura es velocidad inicial por tiempo menos la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2, que es una fórmula que ustedes ya conocen desde la prácticamente secundaria. ¿Sí? Claro, también está esta velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado. Más menos, aquí es un más menos, recuerden, más menos 2 veces gravedad por distancia. ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Sí o no? Sí. Entonces, esto es para el movimiento vertical y para el movimiento horizontal es un movimiento que estamos viendo que es constante. La ecuación sería x igual a velocidad inicial en x. Esta no cambia, ven como aquí sí cambia, esta es la velocidad final en y por tiempo. Básicamente esta es la única ecuación para el movimiento horizontal y para el movimiento vertical van a ser esta. ¿Sí? Ahora, aquí estamos hablando, por ejemplo, de la altura máxima. La altura máxima se da cuando, ¿qué? Cuando la velocidad final en y es 0. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Si tiene la altura máxima. Y si, por ejemplo, despreciamos la resistencia del aire y la velocidad del viento y suponemos que el objeto fue lanzado desde el nivel del suelo, entonces es la mitad de la parábola. ¿Sí? Obviamente en condiciones normales se supone que el objeto sale de una altura sobre el piso. Pensemos, por ejemplo, que fue lanzada por un cañón o por una persona, pues esa persona tiene cierta altura, a menos de que esté a nivel del suelo, pero no es una cosa práctica. También otra cosa, aquí tenemos lo que viene siendo X. X es el llamado alcance. Y esto pues se aplica mucho en milicia, ¿no? Sobre todo para calcular trayectorias de balas de cañón. De hecho, hay una leyenda, bueno, más bien no leyenda, sino se hace mención histórica de que en ese periodo vergonzoso de la humanidad llamado Revolución Francesa, que fue una salvajada y una ridiculez que no es nada de lo que nos hacen creer, porque fue el primer gran genocidio de la historia. Bueno, ha habido muchos genocidios antes, ¿no? Pero de la Edad Moderna, porque ya ven que hasta incluso se dice que la Edad Moderna comienza con la Revolución Francesa, ¿no? Que es una cosa bárbara. Asesinaron, principalmente la gente que murió ahí fue gente del pueblo, no fueron hombres, fue gente del pueblo. ¿Sí? De hecho hubo zonas exterminadas, como por ejemplo la región de Lavandé, pero bueno, ahorita no hablemos de eso. Lo que sí es que si bien se mató o se asesinó a la principalmente a gente del pueblo, también se asesinó a la nobleza
y a la élite intelectual francesa, porque hubo muchos científicos que fueron asesinados en la guillotina. Uno de ellos fue, por ejemplo, Lavoisier, ¿sí? El descubridor de la ley de la conservación de la energía, ¿sí? Antonio María Anton Laurent de Lavoisier, ¿sí? Era marqués, creo que era el marqués, pues lo asesinaron en la guillotina. Y dicho sea de paso, para que veamos las ridiculeces, los cerebros de la Revolución Francesa, la gente más perversa de la que incitó a la Revolución Francesa, curiosamente murió en la guillotina. Y ahí podemos hablar de Danton y de Robespierre y del mismo Guillotín, ¿sí? Nomás para que veamos. ¿Sí? Investíguenlo. Danton y Robespierre fallecieron en la guillotina y eran los que incitaron a toda esa barbarie. Nomás para que veamos. Bien, pero uno que sí se salvó, un científico muy notable que sí se salvó de esa aberración, fue precisamente Laplace, Pierre Simón Marqués de Laplace. Y se salvó porque los revolucionarios sabían que él era un ingeniero militar. Y pues le agarraron y dijeron, a ver, usted le vamos a perdonar la vida, pero necesita usted calcular la trayectoria de los cañones, de las balas de cañón, para hacer que la revolución triunfe, ¿no? Pues sí, este señor accedió, Pierre Simón Marqués de Laplace, y pues bueno, de esa forma se salvó de la guillotina, ¿sí? Pues bueno, aquí ya son cuestiones muy personales, habrá quien diga que fue un cobarde, habrá quien diga que no, pero sin lugar a dudas, gracias a eso, pues sí, Laplace pudo haber, gracias a eso descubrió muchas aportaciones a la ciencia, porque pues tenemos la famosa transformada de Laplace, tenemos el famoso laplaciano, tenemos también sus contribuciones que hizo en astronomía, en fin, entonces yo creo que pues si lo hizo con cobardía estuvo bien, porque pues bueno, hubo ahí aportaciones importantes que hizo este señor. Pero bueno, eso como un comentario. Entonces, pues yo ahorita vamos a los ejercicios, viene este tema, que es muy rico, eso lo voy a abordar. Y el tema que sigue es una aportación que hizo Newton, que de hecho aplicó el cálculo. Básicamente, a ver, Newton aplicó el cálculo en todas esas leyes de la dinámica, no se digan la de la gravedad. Pero yo les había comentado que la sexta ley de Newton es la de la fuerza centrífuga y centrípeta, ¿sí? Y aquí prácticamente vamos a hacer como más o menos hizo el análisis de todas esas cuestiones. No quiere decir que así haya sido, sino que es muy probable que haya hecho esos cálculos, sobre todo porque se basan en cálculo, en todo lo que hemos visto de cálculo. Por ejemplo, a ver, primero, yo sé que la aceleración, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es la variación del vector velocidad con respecto del tiempo, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. O más fácil. Bueno, sí, vamos a dejarlo así como tesis. Bien. Pero yo sé que la velocidad es un vector. Y como es un vector, esto es igual a tiempo, a su magnitud por un vector unitario en su dirección. ¿Sí se acuerdan que esto lo vimos en un principio, verdad? Sí, en el principio del curso. Todo vector es igual a su magnitud por un vector unitario en su dirección. Aunque aquí ya sabemos que la magnitud de la velocidad es la rapidez y nada más la ponemos así en cursivito. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y el vector unitario ya también lo conocemos. Se llama vector tangente unitario. ¿Por qué? Porque recuerden que el vector tangente unitario, a ver, ¿a qué da igual el vector tangente unitario? Pues era la prima entre su norma, ¿sí o no?
¿Sí están de acuerdo? ¿Quién es la prima? Ya dijimos que la prima se llama ahora velocidad y su norma se llama rapidez. Entonces, si de esta formulita despejamos al vector velocidad, le queda que es la rapidez o la magnitud de la velocidad por el vector tangente unitario. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces esta formulita es la que tenemos aquí. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí. Aquí si quieren hasta vamos a ponerle, esto es así por esto. ¿Sí o no? Bien. Pero yo sé que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Entonces, a ver, aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, o sea que sería la derivada con respecto del tiempo de la rapidez por el vector tangente unitario. ¿Sí estamos de acuerdo, no? ¿Sí o no? Bien. Entonces, ¿esto qué es? Es un producto escalar. La rapidez, que viene siendo la magnitud de la velocidad, es un escalar y este cuate es un vector. Entonces, si derivamos ese producto escalar, ¿es quién? La derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. ¿Sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bien. Y entonces, bueno, no le voy a poner así, sino que de aquí me voy a venir para acá. Igual. Bueno, aquí no hay tanta bronca porque tenemos el vector tangente. Pero el problema es con este punto. Derivada de t. Ahí como que se ve medio gachón eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? A ver, pues vamos a hacer lo que hemos estado haciendo, ya no tenemos conocimiento. Vamos a aplicar una formulita donde podamos manejar otras cosas en vez de t'. ¿Como cuáles? A ver, por ejemplo, el vector normal es quién? T' entre su norma. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. ¿Sí es así? Sí. ¿Así, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Entonces, de aquí, yo puedo despejar T' y me queda ¿quién? Su norma. ¿Por quién? Por el vector normal. ¿Sí? Bien. Pero sigue estando esta cosa fea. Entonces, ¿qué otra formulita podemos usar? A ver, ¿qué otra tiene esa, ahora la derivada, la norma de la derivada de T'? Por la curvatura. Si se acuerdan, una curvatura era, ¿qué cosa? Era la norma de la derivada entre la norma de quién? De la T', ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí era así? Búsquenla. Búsquenla. Es al revés. Es al revés, ¿verdad? Sí. ¿Luego? Sí, sí. Es al revés. Estaba viendo a ver si estaba. Voy a llegar otra vez. Así, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Puedo hacer despeje. Pero antes de hacer despeje, le voy a dar su chaineadita. ¿Por qué? Porque esto es, ¿qué dijimos? Este cuate, ¿cómo se llama ahora? Se llama rapidez. ¿Sí o no? Entonces la podemos visualizar así. Entonces, si yo de aquí despejo, aquí le ponemos flechita. Si ahora despejo esta, la norma de T', va a ser la rapidez por la curvatura. ¿Sí o no? Y esas cosas ya están más nice. Entonces, ahora sí ya, a ver, este compa ha sido de V', que es la derivada de la rapidez por el vector tangente, más ¿quién? Más la rapidez por derivada de T'. ¿Y quién es T'? Pues es este por el vector normal, pero este es la rapidez por la curvatura. Entonces sería rapidez por curvatura por vector normal. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Y si le damos su chañadita, todavía más,
me va a quedar es así, más v cuadrada por curvatura, o vamos a ponerlo de esta forma, curvatura por v cuadrada por el vector normal. ¿Sí o no? Y esto ya se ve mejor. ¿Y por qué se ve mejor? Porque estoy expresando la aceleración como una combinación lineal del vector tangente y del vector normal. ¿Y por qué combinación lineal? Porque v' es un escalar. ¿Sí o no? Curvatura es escalar y v es escalar. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo algo muy importante. La aceleración es una suma de múltiplos escalares del vector tangente y del vector normal. O sea que la aceleración tiene una componente tangencial y una componente normal. De esta manera, si yo, por ejemplo, le doy todavía una chañadita más, yo puedo decir que la aceleración es entonces AT por T más AN por N. ¿Quién es AT? Pues AT es la derivada de la rapidez y AN es la curvatura por la rapidez al cuadrado. Esta se llama componente tangencial de la aceleración y esto se llama componente normal de la aceleración. O sea, lo que acabamos de decir, que la aceleración tiene una componente tangencial y una componente normal. ¿Y esto qué significa? Pues significa algo amazing, sorprendente. ¿Cómo qué? Ahora están los mecánicos, que son los que supuestamente más la mastican para la cuestión de la dinámica. Levanten la mano. ¿Dónde están los mecánicos? ¿Saben dónde se aprenden ingenieros? ¿Dónde están? ¿Mecánicos? ¿Quién más? ¿Nada más? ¿El ingeniero? ¿Sí? A ver, ingeniero, ¿qué es la aceleración? ¿Qué recuerdas? En general, esa es la razón ya del movimiento que tanto va, que tanto es una redundancia. Cuando me digo una aceleración de izquierda, se obtiene obtener la segunda derivada. La segunda derivada de la distancia con el tiempo. ¿Sí? Muy bien. A ver, pues alguien que le quiera ayudar a su compañero, complementar más lo que dijo. A ver, ¿dónde están los electrónicos? Electrónicos, eléctricos, electrónico. ¿Qué más, ingeniero? ¿Qué es la aceleración? ¿Qué entiendes? La aceleración es un documento que viene siendo lo que comentaba nuestro compañero, una derivada, una variación, nada más una derivada. Si lo ves como primera derivada, sería la derivada de la velocidad, cómo varía la velocidad con el tiempo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Entonces, esto quiere decir que si la velocidad no cambia, no hay aceleración. Porque ustedes están diciendo que la aceleración es un cambio en la velocidad. ¿Sí o no? Sí. Luego entonces, si la velocidad no cambia, no hay aceleración. No hay aceleración. ¿O sí? No, porque la velocidad sería constante. Porque la velocidad sería constante y entonces no hay cambio de velocidad y no sería una aceleración. Entonces, si la velocidad es constante, ¿no hay aceleración? Pregunto. Cero, de algo, cero. ¿Mm? No hay cambio. No hay aceleración. Bueno, pues ¿qué creen? Que sí. Sí puede haber aceleración. Y la razón es muy simple. De hecho, fíjense, no se sientan mal. Yo creí, a ver, lo que pasa es que es lo que nos dijeron en la prepa. A mí, bueno, más bien en la secundaria. A mí me dijeron desde la secundaria, la aceleración es la variación de la velocidad con respecto del tiempo. ¿Sí? Y sí, pero bajo ciertas circunstancias. Y esto no quiere decir que mi profesor de la secundaria me haya mentido. No, no me echó a mentiras. O sea, volvemos a lo mismo.
Si esto me lo hubiera explicado en la secundaria, yo hubiera dado a las matemáticas. ¿Sí o no? O sea, a menos de que haya tenido pues no sé, no hubiera tenido infancia, pues tal vez diría, sí, pero pues no es el caso, o sea, no. Hay que vivir la vida, no es nomás estudiar, ¿sí? Sí, porque pues eso fue lo que le pasó a Beethoven. Beethoven fue un alma atormentada, un genio de la matemática, perdón, un genio de la música, pero que vivió atormentado que no tuvo niñez, ¿sí? O sea, sufrió mucho de todo, ¿sí? Entonces, eso me lo dijo mi profesor de secundaria, mi profesor de preparatoria, incluso todavía los primeros cursos de física. Porque todavía no había la madurez para poder aplicar el cálculo y poderlo ver desde otra perspectiva. ¿Sí? A ver, vamos a analizar las cosas. Fíjense bien. Si yo voy en una línea recta, en un movimiento rectilíneo, ¿sí? Uniforme, es decir, yo me muevo en línea recta y avanzo distancias iguales en tiempos iguales, que implica que la velocidad es constante, allí no va a haber variación de la rapidez, esto va a ser cero. La velocidad sí hay, es constante, pero no hay curvatura porque estoy diciendo que me muevo en una trayectoria recta. Entonces 0 más 0 me da 0. No hay aceleración porque es un movimiento rectilíneo. Solamente ahí no hay aceleración. ¿Sí quedó claro? Sí. Pero el movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento ideal. Es un movimiento que solamente sucede en laboratorio y eso por periodos muy cortos. Imagínense un laboratorio del tamaño de 2 kilómetros, nomás para simular un movimiento en no sé, 700 metros. No más para, ¿sí? El movimiento rectilíneo uniforme en realidad es ideal. Entonces, en ese movimiento sí, la aceleración es cero, en un movimiento rectilíneo uniforme. Bien, ¿qué pasa si no es un movimiento rectilíneo uniforme? Si no es un movimiento rectilíneo uniforme, entonces, bueno, más bien aquí corrijo. Vamos a suponer que no sea un movimiento rectilíneo, pero sí a velocidad constante. Es muy distinto, ¿no? Movimiento no rectilíneo, pero a velocidad constante, sí, porque en el movimiento rectilíneo uniforme, allí la velocidad, de hecho vamos a ponerlo aquí si gustan, movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad constante y es recta. Recta, ¿sí o no? Ahora voy a hablar de un movimiento rectilíneo no uniforme. En un movimiento rectilíneo no uniforme, la velocidad no es constante, ¿verdad? Sí. Pero sí me muevo en línea recta. ¿Sí están de acuerdo? Entonces vamos a ver qué pasa en este tipo de movimiento. Este ya es más común. Por ejemplo, cuando yo me muevo en una carretera perfectamente recta, ¿sí? Cosa que también es difícil, ¿verdad? En una carretera perfectamente recta, pero pues voy variando la velocidad. ¿Sí se entiende? Bien, en esas circunstancias, ¿qué pasa? Que como estoy variando la velocidad, sí va a haber componente de tensión. ¿Qué pasa con la componente normal? Como voy en línea recta, no hay curvatura, aunque sí hay rapidez, pero esto va a hacer que esto vaya a cero. O sea que en este movimiento no hay AT ni AM, pero en este sí hay AT, pero no hay. ¿Sí están de acuerdo? Pero hay aceleración, porque es la suma de las dos. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un movimiento circular uniforme?
El circular uniforme es, por ejemplo, cuando ustedes agarran una cubeta de agua y describen radianes, un movimiento circular uniforme es aquel donde el móvil avanza a radianes iguales en tiempos iguales. ¿Sí o no? Yo agarro una cubeta con agua y avanzo a radianes iguales en tiempos iguales. Estoy avanzando distancias iguales en tiempos iguales. ¿Pero hay aceleración allí? Sí. Sí hay aceleración. ¿Por qué? Pues lo podemos ver. Cuando yo agarro la cubeta con agua y le doy vueltas así, no se cae. Y no se cae porque hay una fuerza, hay una aceleración, y esa aceleración aplicada al agua, que es una masa, la lanza hacia afuera, pero se contrarresta con el peso y con la misma cubeta y evita que salga. ¿Sí? Pero la razón por la cual existe esa fuerza y ocasionada por la aceleración es que no se cae. A menos de que yo disminuya, lo haga más lento, la aceleración sea mucho menor para contrarrestar el peso y entonces sí me va a mojar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en ese movimiento? La velocidad es constante. ¿Sí o no? Entonces no hay componente tangencial. Aquí no hay componente tangencial. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Vamos a ver si no, ¿sí o no? Pero sí hay componente normal. ¿Por qué? Porque hay velocidad, bueno, rapidez, y hay curvatura. ¿Sí o no? Entonces, en este movimiento no hay esto, pero sí esto. Pero va a haber aceleración. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, fíjense. Eso es importante. Y bueno, y el caso más común es cuando yo me muevo cuando es un movimiento normal, por ejemplo, en una carretera, va a haber curvatura, ¿verdad? Un puente, por ejemplo, y voy acelerando, bueno, voy variando la velocidad, pues ahí va a haber de las dos. Va a haber componente tangencial y componente normal, pero a fin de cuentas va a haber aceleración. ¿Sí? Entonces, ¿dónde no hay aceleración? En el movimiento rectilíneo uniforme. Por eso es que el profe no nos echó mentiras. Toda la física de la secundaria y de la prepa se basaba en el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Pero ya analizando las otras cuestiones, sí podemos ver que como es un movimiento ideal, pues en realidad, aun cuando no haya variación de velocidad, pero sí curvatura, va a haber aceleración. ¿Sí? Y es lo que sucede con las centrifugadoras, por ejemplo. Se mueven tantas vueltas por minuto, eso es constante, ¿sí o no? Pero hay una aceleración por la curvatura, va a ser normal, y eso es lo que provoca el centrifugado, ¿sí o no? ¿Sí? Pues ahí está. Eso es más o menos como lo pensó, lo descubre Newton y pues sí. ¿Sí o no? Bien, pues vamos a continuar. Dale, ingeniero, enciéndele, por favor. Vamos a hacer ejercicios como, sí, ya fue, ya. A ver, más. A ver, agárrense uno del 15 al 16. ¿16? Sí. Vamos a ver. Entonces, nos dice, la aceleración es 12.000 más 6t en j más 12t cuadrada en k, nos da la velocidad en cero, es pi
y nos da la posición en cero, que es J menos K. Muy bien. Entonces, ¿esto de qué se trata? Bien, nos dice encontrar la velocidad y los vectores velocidad y posición de una partícula que tiene la aceleración dada y las condiciones iniciales dadas de velocidad y posición. ¿Sí? Entonces, esto viene siendo como ecuaciones diferenciales. Es un caso sencillito, que son problemas de valor inicial. ¿Sí? Son problemas de valor inicial porque están evaluadas en cero. Tanto la derivada n-1, bueno, las condiciones están evaluadas en las derivadas enésimas menos 1 hasta 0. ¿Y por qué es esto? Porque acuérdense que la aceleración es la segunda derivada. Entonces, la siguiente derivada anterior es la rapidez y la siguiente anterior es la posición, pero están evaluadas ambas en 0. Si esto no fuera así, sería un problema con condiciones en la frontera, que también se resuelve de la misma forma, pero más que nada para que sepamos a lo que vamos a vernos en esas cosas de ecuaciones diferenciales. ¿Verdad? Sí, una materia padrísima, pues ahí van a conocer a Laplace y cosas de esas. Bueno, ya tiene años que no me la dan, pero pues a ver. Bien, entonces, ¿cómo es esto? Miren, yo tengo que encontrar la velocidad. ¿Sí? Pero ¿cómo le hago para encontrar la velocidad? Bueno, primero que nada, yo sé que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Si de aquí despejo la derivada de la velocidad, me queda que es la aceleración por la diferencial del tiempo. Entonces, la velocidad sería la integral de la diferencial de la velocidad, ¿sí? Por el teorema fundamental. Bien, entonces sería esto. ¿Sí o no? ¿Sí? La integral de la aceleración. Tenemos ese ya de bueno, no es ideal, lo sabemos por lo de el teorema fundamental del cálculo, ¿sí o no? Sí. Entonces va a ser así. Bueno, entonces hacemos esa integral que me queda. 2t en i más 3t cuadrada en j más 2/3 de t cúbica en k más una constante, ¿sí están de acuerdo? Porque es una integral indefinida, más una constante vectorial. ¿Sí? Más una constante vectorial. Bien. Esto es la velocidad. Pero, pues, son infinitas. ¿Por qué infinitas? Porque se puede ser cualquier número real. Entonces, ¿cómo le hago para encontrar de las infinitas la correcta? Pues utilizo la condición inicial. ¿Sí? De la condición inicial, ¿qué? De ahí que, pues muy simple. A ver, y, o sea, la velocidad en 0 es ¿quién? 2 por 0 en i, más 3 por 0 al cuadrado. O sea, sustituyo. ¿Sí o no? 2/3 por 0 al cubo en k más c me debe de dar ¿cuánto? I. Y entonces, ¿de aquí qué hago? Despejo c. ¿Sí o no? Sí. A ver, pues todo esto va a valer 0, 0, 0. O sea que c vale i. C vale i. Entonces, como c vale i, ¿qué significa? Que el vector velocidad para cualquier valor va a ser ¿quién? Va a ser 2t más 1. ¿Por qué 2t más 1? Porque el 2t está en i y también está. Entonces una vez las agrupo, ¿sí o no? Sí. En i más 3t cuadrado en j más 2/3 de t cúbica en k. Ahí está. Esa es la velocidad. Pero no me pide la velocidad, también me pide la posición. Y aquí lo mismo. Yo sé que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, la posición, bueno, la diferencial de la posición es la velocidad por decir
Y entonces, la posición va a ser la integral de la diferencial de la posición. O sea que sería esta. ¿Sí o no? Entonces integramos la velocidad. Profe, ¿Mande? ¿por qué no la integral de 2t cuadrada más? Venga. Es que es 12, ¿no? Era 12. ¿Cuál? En la aceleración. Ah, ¿por qué le puse 2? Me faltó un 1. ¿Sí, verdad? Sí. Perdón, me faltó un 1. Entonces, ¿cuánto va a ser? 4. 4. Sí, cierto. Gracias. Gracias, ingenieros. Bueno, nada, afortunadamente lo demás no interfiere, ¿verdad? Pero sí es importante. ¿Sí o no? Sí. Y entonces va a ser la integral de quién? De la velocidad, que es esto. Ah, por cierto. ¿Lunes o viernes? Lunes. Lunes. Mañana me dicen. Lunes, ¿no? Profe, tengo una duda, ¿por qué cuando sustituyó la función en 0 fue i igual a? ¿Mandé? ¿Por qué fue igual a i? Porque es la condición inicial que te da. Ah, ok. ¿Sí? ¿Mañana me dicen? Lunes. ¿Quieres que hagan el viernes? Nadie. Bueno, entonces miren, integramos y aquí nuevamente, ¿no? Integral de esto es esto, integral de esta es esta, integral de esta es esta, más una constante vectorial, que le voy a llamar C2 para que no se confunda con la otra. Y hacemos lo mismo, tenemos que encontrar esa constante. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo sé que la posición inicial es J menos K. Bueno, la posición inicial sería 0, 0, 0. ¿Sí están de acuerdo? Se va a quedar nada más el puro C2. ¿Sí se entiende? De una vez le voy a poner nada más el puro C2. C2 vector. Y eso va a ser igual a ¿qué? A J menos K. O sea, ya lo estoy sentando yo directamente. Y entonces de esa forma, la posición va a ser ¿quién? Va a ser 2t más 1 en i más, este es el j, la voy a juntar con esta, 3t cuadrada más 1 j más 4t cúbica, pero la junto con esta y k. ¿Sí? Y ahí está. Eso sería eso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sale? Muy bien, y desafortunadamente pues ya no vamos a poder hacer otro, vamos a dejarle aquí, que pasen buena tarde, entonces que estudian por favor, mucho éxito, que estén bien. ¿Vale? Porque siempre que tengas una integral definida, resuelves una no, pero antes de eso, ya encontramos el esta o sea, BDT es una constante, la constante es el valor de 0. Ahí está, la C no la conoce, si no le da ahí, entonces lo que tienes que hacer es I. Entonces ahora sí, la vamos a poner aquí. ¿Sí? Aquí está 2t más esta I, más este cuadrado. Ahora vamos a sacar el esta y va a haber otra constante. De la misma forma, pero ahora con esa condición. Ya pasé con la
¿Dónde? Lo que pasa es que entonces siempre dos que tienen componente, las juntas y una vez en una sola. Sí.